Ujú. Hermano, ¿tú no quisieras guiar en la oración para comenzar? Amén. Oremos. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, una vez más te damos las gracias por este día, te damos las gracias por todas las bondades que nos das, Padre eterno. Te damos las gracias, mi Señor, por este hermoso grupo, mi Señor, el cual da mucha información, Padre eterno, con respecto a lo que viene, mi Señor, y lo que tenemos que hacer, Padre eterno. Bendice a cada uno de los que estamos acá, mi Señor, a las familias que representamos también, Padre eterno. Y también, mi Señor, te pido por el vocero, mi Señor, que unja sus labios, mi Señor, y a nosotros nuestros corazones y nuestros oídos también, que nos unjas, Padre eterno, para entender, comprender y poner en práctica todo lo que tú nos quieres dar, mi Señor, y enseñar, Padre eterno. Gracias, Padre eterno, y te pido también por los que vienen en un corto plazo, mi Señor, a componer esta hermosa reunión, Padre eterno. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor, y amén. 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 Gracias, hermano. Tenemos dos personas más, hermana Fer y hermano... Ah, y la hermana Estercita. Bien, tenemos hoy un lindo tema, es un tema muy actual. Ya sabemos, podemos todos participar, preguntar, aportar, opinar, responder. El tema se llama El mensaje de los tres ángeles y los puestos de avanzada. ¿Existe relación? Muchísima, muchísima. Voy a compartir pantalla porque me he preparado unas diapositivas, ¿sí? Y voy a dar por sentado de que ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Entonces, este mensaje, esta reunión, está principalmente pensada para que nosotros, aquellos que conocemos la naturaleza y el origen de esta plataforma de verdades llamada el mensaje de los tres ángeles, pueda producir en cada uno de nosotros, en la gracia del Señor, un reavivamiento. La iglesia levantará su estandarte en medio de las crisis que producirá este mensaje. Este mensaje va a ser muy divisorio. Es un mensaje que la iglesia adventista del séptimo día fue levantada para predicarlo. No hay otro movimiento religioso, otra iglesia que tenga esa responsabilidad delante de Dios. Isaías 52:7 nos dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Nosotros ante el Señor, mis queridos hermanos, estamos en una situación de gran privilegio y gran responsabilidad. A veces me pregunto por qué no habremos sido integrantes de una de las más de 30.000 iglesias cristianas. 30.000 en el mundo, entre iglesias y grupos religiosos cristianos. Hay quienes afirman que ya superan los 40.000 en el mundo. Pero hay un solo remanente. Y sabemos por la Biblia y por las características que nos da la Sagrada Escritura, que el movimiento adventista, en todas sus esferas, en todas sus formas, es el último remanente del Señor. Y no hay remanente del remanente. Este es el remanente. Por eso tenemos que tomar conciencia, mis queridos hermanos, de que este mensaje se predicará, porque está sentenciado en el cielo, como lo que vamos a leer ahora, los mensajes de los tres ángeles que volaban prestamente, ellos volaban, Juan los vio, y si Juan los vio es porque sucederá, ¿sí? El mensaje dice así, Apocalipsis 14, verso de 6 al 12. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz,
temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es el primer ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O como una vez un pastor me lo dijo, la mejor traducción es de su fornicación con furor. ¿Sí? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, si hay un mensaje que tiene solemnidad al final del tiempo, es este mensaje, este triple mensaje. Nosotros estamos en el tiempo del fin desde el año 1844, o técnicamente hablando desde el año 1798, cuando termina, ¿sí?, el reinado de la bestia. Pero cuando nuestro Salvador entró en el cielo, en el verdadero santuario celestial, en la segunda fase del ministerio sacerdotal del santuario, ¿sí?, antes de su regreso a la tierra en su segunda venida en gloria y majestad, este evento en los cielos se conoce como el día del juicio, o la fiesta de la expiación, o el día del perdón. Este evento lo podemos descubrir estudiando las profecías de los 2300 días y las 70 semanas del libro de Daniel en los capítulos 8 y 9, que no será el motivo ahora, por supuesto. ¿Sí? Le voy a pedir acá, a ver, un minutito, mis hermanos, porque estoy... Ok, ahora sí. No podemos estudiar lo que es el día del juicio, no es el tema de hoy, pero en el año 1844, mis queridos hermanos, como muestra la diapositiva, en el cielo se encuentra un evento por demás importante. El inicio de un juicio divino, al que nosotros llamamos juicio investigador. Es un juicio donde comienzan a abrirse los libros del cielo. En este momento, creemos, en este preciso momento, que en el cielo se está ejecutando un juicio a los muertos. Y por el tiempo que ha pasado, creemos que pronto terminará, porque desde 1844 hasta la fecha, pronto terminará el juicio de los muertos y comenzará el juicio de los vivos. Todo el mundo tiene que pasar por ese juicio. ¿Sí? Este evento está relacionado muy íntimamente con el primer mensaje de estos ángeles, donde dice textualmente, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. A una iglesia cristiana en el mundo a la que la Sagrada Escritura llama la Odisea, y casualmente en la última fase del cristianismo, se entra en una fase llamada, en forma simbólica, como el nombre de una de las iglesias fundadas en la primera generación, que era la iglesia de la Odisea. Y nosotros sabemos muy bien qué significa la iglesia del juicio, o el pueblo del juicio, o el pueblo juzgado. Acá el pastor conoce muy bien el griego, y él tiene también su... Pastor, ¿cómo es el tema, cómo es el término más favorable que podemos nosotros entender como laodiceia, ¿no? ¿Cuál es el término más apropiado? Quizás en un momentito más vamos a buscar en la pantalla. Aquí mi compañero me va a ayudar para poner una imagen que quizás la podemos leer desde internet con el griego, ¿no? Pero las dos palabras son dos palabras distintas. Laos significa pueblo, ¿no?
Y dikeia, ahí vamos a mirar cuál es el sentido original. Tiene que ver con, dikaios es justo, y dikeia, como aparece allí, juicio. Dike, opinión. O sea, son un juego o familia de palabras que todas apuntan a algo y arranca con dikeo, es el verbo, es opinar, es cuando uno tiene opinión de algo. En el caso del juez, él va a dar un veredicto o una opinión final, ¿no? Y en este caso, uniendo las dos palabras, es una opinión hacia el laos. Y básicamente el mensaje a la Odisea es eso, es la opinión que Dios tiene, el juicio que Dios tiene a la Odisea. Yo te veo miserable, te veo, la forma como lo describe, pero para que te solucione este problema, este es el remedio que te doy. Es muy interesante porque el nombre de la Odisea refleja perfectamente la opinión que Dios tiene dirigida a esta iglesia, ¿no? Y entonces aquí estoy mirando el compuesto de las dos palabras, ponemos el número, ese es, no sé si se puede ver en pantalla, ¿no? Lo miramos ahora, a ver. No se puede, ok. Entonces, ponemos el otro número, 1218, son los números de Strong. Ajá. Entonces, ahí está, dique. Yo lo estoy leyendo acá. Significa derecho, recto, es decir, justicia. Y entonces, en la Reina Valera se traduce de diferente manera. Castigo, condenación, justicia, ¿no? Y esto tiene que ver con juicio. Pero como es una familia de palabras, una de ellas, yo dije, dikeo, es la que tiene que ver con el verbo opinar. Y por lo tanto es la sentencia o la opinión del juez dirigida al laos. El laos es el pueblo. Por lo tanto, la Odisea encaja perfectamente con la sentencia que Dios le da a ese pueblo, la opinión que Dios tiene de ese pueblo, y es que es miserable. Y eso lo tenemos que pensar. Así es el juicio del cielo, son opiniones que Dios tiene cuando decide. El caso de Job, Dios dio una sentencia, un veredicto o una opinión. Nada menos que el juez da una opinión acerca de Job. Qué hombre como él, recto, temeroso, en fin. Y Satanás que lo disputa. En el caso de la Odisea, tenemos que temer mucho la opinión que Dios tiene de la Odisea porque nos abarca a nosotros, que eres un miserable, todo lo que Dios dice acerca de nosotros. Eso es nada menos que el juez lo dice, y por lo tanto el remedio es lo más urgente de estudiar, analizar, para poder superar esa mala opinión que tiene de nosotros. Amén, gracias, pastor. Es muy importante, siempre lo hemos recalcado de esta humilde plataforma, que lo más importante es lo que el cielo piense de nosotros y no lo que nosotros pensemos de nosotros mismos. Amén. De nuestra autopercepción. Es muy fácil decir, yo no tengo problemas, yo estoy bien, no tengo necesidad de nada, tengo todo solucionado, está todo bajo control, ¿sí? Pero el cielo dice, no, todo lo contrario. Y eso es aquellas personas que tengan una percepción real de su vida es solamente gracias al Espíritu Santo. Y ahí es donde viene la obra del Espíritu Santo, cuando nos otorga ese colirio espiritual y empezamos a ver el mundo espiritual, especialmente nosotros, en primer lugar, ¿sí? No empezamos a ver defectos de los demás. El Espíritu Santo siempre nos va a decir a nosotros, mírate a ti mismo, evalúate a ti mismo, no con tu parecer, sino con la ley o con el carácter de Dios o con los encantos incomparables de Jesucristo, como lo suele resumir la hermana White. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que este mensaje comienza con un juicio, ¿sí? Hay un evento de juicio que Cristo en el cielo comienza en el lugar santísimo del tiempo real. ¿Perdón? No lo está Sí, pasando. vamos a compartir la pantalla otra vez, ¿sí? Queremos darle un saludo a la hermana Fer, a la hermana Mariela, al hermano Sánchez, al hermano... Gracias, hermanitos. Buenos días a todos. Bendiciones, hermano, bendiciones. Bienvenida. Gracias. Entonces, acá dijimos, Cristo en el cielo comienza en el lugar santísimo del templo real y celestial, un juicio desde el año 1844. Ese fue el gran chasco. Miller, como todo el pensamiento de esa época,
que venía desde una herencia romana católica, que los católicos siempre han fusionado la segunda venida con el juicio. ¿Sí? La segunda venida venía el juez y ahí lo iba a parar a todo delante de sí mismo y darle a cada uno un juicio y un veredicto, juicio y veredicto, juicio y veredicto. Y no, el juicio era antes, ¿sí? Y ellos no entendieron eso. Obviamente no entendieron por las circunstancias ya conocidas por nosotros. La hermana Juan menciona que Dios tapó esa luz que debía haber brillado y la mostró después, ¿sí? Ahí es donde se cumple también el evento de Apocalipsis 10, donde a Juan se le dice que tú tienes que comer este librito y te sabrá como miel en tu boca, pero te caerá muy mal al estómago. ¿Sí? Entonces, y tenemos una iglesia que está en un juicio o está siendo juzgada, que es la última iglesia antes de la aparición de Cristo a este mundo en la fecha que nadie conoce. Este primer ángel nos dice en su mensaje así: vi volar, es el primer mensaje, por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje, mis queridos hermanos, va a llegar a todos los idiomas que existen en la tierra, a todos los lugares poblados por seres humanos que existen en la tierra. Y en todas las urbes y lo más alejado que nosotros podemos concebir, este mensaje llegará. No habrá un lugar donde haya un ser humano que no pueda escuchar este mensaje. Este mensaje dice, diciendo a gran voz, teme a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nos regresa a la verdadera adoración. Este juicio nos traslada desde lo que era Babilonia, la falsa adoración, a un llamado a la verdadera adoración de lo que es tener en nuestra mente que la única verdadera adoración se le puede dar a Dios el Creador. No puede existir una verdadera adoración si nuestro Dios, nuestro Creador, está excluido, ¿sí? Como siempre lo intentó Babilonia. Cuando deseamos saber qué es el Evangelio eterno, entendemos que etimológicamente significa las buenas nuevas desde la mañana de los tiempos sin fin. Es el plan de la redención. Al final del tiempo nos llega la buena nueva desde el comienzo de la creación y antes. Un plan ideado para salvar a todas las personas que deseen ser salvadas. ¿Sí? Este mensaje que antes de la fundación del mundo ya estaba preparado para que mortales, lo he anotado de esta manera, como tú y este servidor, pudiésemos ayudar en ser vasos santos, a predicar que Dios es amor, enviando a su Hijo a morir por nosotros, que Dios es poder, porque solo en su nombre podemos vencer, que Dios es misericordioso, porque nosotros no tuvimos la oportunidad que tuvieron cada uno de los ángeles que en el cielo abandonaron su dignidad y se rebelaron contra Dios, siguiendo al padre de toda mentira, a Satanás, y que uno por uno hizo esa elección allí en el cielo. Nosotros no hemos elegido nacer en este mundo. Y sin embargo nos encontramos con un mundo muy malo y cada vez peor. No hemos elegido tener una naturaleza caída. Vinimos así, hemos nacido así. Nosotros no hemos elegido. Los ángeles en el cielo pudieron cada uno tomar una elección muy meditada, muy concienzudamente en todo el tiempo de la paciencia de Dios en el cielo, pensar a quién seguir, bajo qué liderazgo. La hermana Juan menciona en primeros escritos que en la cúpide de la rebelión en el cielo, más de la mitad, dice ella, de los ángeles del cielo estaban del lado de Satanás. Y Satanás, envalentonado, desafió a Dios y le dijo, ¿tú nos echarás a todos nosotros? Él creía que Dios no podía tomar una medida tan drástica y dejar tan vacío el cielo. Hablamos de miles de millones de ángeles. Y cuando Dios decidió poner las cosas en su lugar
y cuando dijo esto se está yendo de las manos, a cada uno le dio su oportunidad. Hermano Ibel. El hermano Francisco hace un comentario, dice, este mensaje es solo de la iglesia adventista, una pregunta, perdón, porque hemos escuchado a un personaje hace algunos años atrás dar este mensaje y no tiene religión, es más, es un ateo que solo tiene un programa de televisión, pero tenía muy buenos temas de vez en cuando. Ese era Salfate, ¿verdad? Salfate, ¿no? Perfecto, sí, sabemos quién es. Resulta Exactamente, que, el Salfate. sí, resulta, hermano, te cuento que este hombre, lo conocemos porque tiene a veces lindos programas, muy excéntricos también, ¿no? Sobre temas, es muy ilustrado, por supuesto, pero él habla también, hago un paréntesis para responderle al hermano, es un programa televisivo de la televisión chilena, donde habla de actualidad, es un hombre con una típica gorrita, ¿sí?, que lo caracteriza. Este hombre ha sido informado o ha sido, digamos, instruido por adventistas del séptimo día, porque él, deseoso de conocer lo que la Biblia realmente quiere decir al final del tiempo, con respecto a la profecía, él en su programa también menciona la profecía de Daniel capítulo 2, la estatua y la sucesión de reinos. Es una interpretación adventista, ¿sí? Él la toma de los adventistas. Hace también una explicación de lo que es Roma a través de los siglos, como el anticristo, ¿sí? Esa fue una posición protestante, ¿sí? Obviamente, de la experiencia y del estudio de la Biblia de John Huss, Tyndale, Lutero y todos los reformadores, todos tenían en común, todos los reformadores tenían en común que el anticristo, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, todos representaban a Roma. Con el paso de los siglos, eso se fue dejando de lado, pero al comienzo de la misma reforma protestante en el siglo XVI, siglo XVII, todos pensaban, la única iglesia que ha mantenido el espíritu protestante al día de hoy sigue siendo la iglesia adventista del séptimo día. Todas han renunciado de una u otra manera, han renunciado a los postulados de las 5 solas, como se conoce, ¿no? El paradigma de la reforma protestante, ¿no? Sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Deo, solo adoración a Dios y solo, en la cuarta, la quinta, Solo Cristo. solo Cristo, ahí está, gracias hermano, solo Cristo. Solo a Dios es la gloria, porque todos esos 5 solas, Roma se lo había apropiado. Decía, la autoridad soy yo, la adoración a mí, yo soy el representante de Cristo. La autoridad de la palabra la tiene más la tradición y obviamente el colegio cardenalicio o lo que sería el magisterio papal, ¿no? Entonces dijeron, no, usted justamente se hacía pasar por Dios. Y este hombre, Salfate, toma mucho de la teología adventista para presentar. Yo he visto muchos programas de él, ¿no? Yo lo seguía antes, ahora no mucho, pero con mi esposa nos gustaba mirar a Salfate, ¿sí? O sea, mira qué interesante que este hombre... No, y él lo dijo en el programa, él lo dijo, dio el nombre del señor adventista que lo había ilustrado, que le había dicho todo, porque él, claro, él para presentar un tema lo investiga primero. Exacto. Y él dijo, el señor fulano de tal, que es adventista del séptimo día, él me explicó, él me dio todos estos datos y me corroboró todo lo que yo estoy diciendo. Con la historia. Exacto, con la historia. Incluso él presentaba las diapositivas, que son adventistas, uno las ve en los estudios bíblicos, en libros adventistas, o en programas adventistas, la torre de Babilonia, ¿no? De 66 pies, ¿no? De la cabeza de oro, los pechos de plata, etc. Él la presenta en su programa, ¿no? Como la sucesión de los reinos, y donde ahí aparece, en los pies, aparece Roma, la Roma papal. Eso sí, pero él no hace un estudio objetivo, sino que lo toma de los
de los adventistas. Bien, entonces, muy buen programa, pero a veces se iba de tema porque se empezaba a hablar de los ovnis, empezaba a hablar de las abducciones y de muchos temas que son, incluso de las posesiones demoníacas, o sea, algo, siempre temas de mucha audiencia, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, bien, entonces continuamos. Decíamos que la buena nueva desde la mañana del fin de los tiempos sin fin, este mensaje que antes de la fundación del mundo ya estaba preparado para que mortales como nosotros, si pudiéramos tener en cuenta. Satanás comentaba antes de hacer la interrupción, la hermana Juan menciona que tenía más de la mitad de los ángeles de su lado. Y Dios dijo, a uno por uno, tú tienes que hacer la elección. O lo sigues a él o te quedas con nosotros. Y ahí se equilibró de nuevo. Muchos millones de ángeles volvieron de nuevo a Dios. Y otros, obviamente, no quisieron. Y ahí fue donde se produjo lo que nosotros conocemos como en Apocalipsis 12, que dice, se produjo una gran polamos, una guerra. Pero fue una guerra, palamos, una guerra que no fue una guerra como nosotros la conocemos, sino de ahí viene la palabra polémica, una gran discusión en el cielo, ¿sí? Y esa discusión se tornó irreversible por los postulados de cada uno. Satanás no quería inclinarse, no a Dios, no quería inclinarse ante Cristo. Él fue, Cristo, el gran enemigo de Satanás y lo sigue siendo. Él con el Padre decía, no tenía, él sabía que era el Padre el Altísimo, pero Cristo, él deseaba tener el mismo o más honor que Cristo. Y porque Cristo, Dios mandó a que toda rodilla se doblara ante Jesús y él no quiso. Él lo hizo al comienzo, pero tenía algo adentro que no, esto no es así. Él quería tener los privilegios de Cristo. Y la hermana Juan menciona que la gota que colmó el vaso, donde ya se hizo su rebelión, sin retorno, fue el plan de Dios de la creación de la raza humana. Él quería participar de la creación de la raza humana, pero él no formaba parte de la divinidad. Fue excluido del plan en la creación de la raza humana. Por eso también la hermana Juan menciona que a nosotros nos odia, porque él no fue parte del creador, solamente Dios. ¿Sí? Nosotros íbamos a ser, él pensaba que él iba a ser llamado, como era el más excelso de todo, para los concilios de la creación de la raza humana, él no fue llamado. Y eso fue el acabose en su paciencia de la rebeldía, y se rebeló. Pero nosotros no, nosotros fuimos engañados. Nosotros fuimos engañados. Adán y Eva, Adán no, Eva sí fue engañada. Pero Adán, por amor a Eva, se autoinmoló, por así decirlo. ¿Sí? Él no concebía una vida lejos de Eva y decidió correr su misma suerte. Pero la que fue engañada fue Eva. Nosotros nacimos bajo maldición. No tuvimos ese poder de elección que ellos tuvieron allá en el cielo. Pero ahora, mis queridos hermanos, todos tendremos que hacer nuestra decisión. Cada ser humano en la tierra, en esta generación, tendrá que hacer una elección. Los vivos, hablamos, los vivos, para salvación o para perdición. Tendremos el mismo dilema que se hizo en el cielo. Cada uno de los ángeles tuvo que hacer una elección. Y cada ser humano consciente y que pueda hacer elecciones, la hará. ¿Sí? O de parte de Dios, creer en Él con todas sus consecuencias, rechazo, persecución y hasta la muerte, pero después tenemos la recompensa eterna por creer en Él, o de parte de Satanás. Esa es la otra elección. No hay un término medio, ¿sí? Que es la amistad con el mundo. Tú te haces amigo del mundo, tú te haces amigo de Satanás, ¿sí? La idolatría, una vida de pecado y obviamente el mismo destino que Satanás, la muerte eterna. Eso es justicia, porque después de este juicio al que es sometido cada
seguidor de Cristo, le he dado su justo pago y recompensa. Todos los libros de memoria de cada ser humano que vivió en esta tierra serán enfrentados delante de un Dios justo, con balanza justa y recompensa y castigos justos. Ese es el Dios del cielo. Misericordia para todos, tiempo de gracia para todos, pero justicia para todos también. Nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios. La hermana White, en Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 376, dice así: el Señor de Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado sus atalayas para que den la amonestación. No cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad. La ley de Dios ha de ser magnificada. Sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado. ¿Cómo podemos nosotros presentar a la ley de Dios en su carácter sagrado si no hemos sido transformados? Si nosotros no hemos tenido un reavivamiento y una reforma, no hemos sido transformados en nuestra vida, ¿cómo podemos hablar de una ley santa si nosotros no hemos sido santificados? Por eso la última generación llegará a un grado de santidad que su vida, su testimonio, dará un fuerte, valga la redundancia, testimonio a la gente de que Dios puede cambiar a las personas, de que nadie puede tener excusas de que no se puede cambiar. Para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar desde un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Hay pastores adventistas que dicen que el mensaje de los tres ángeles es la justicia de Cristo. Es verdad. Otros pastores adventistas dicen que el mensaje de los tres ángeles es el sábado, la verdadera adoración. Y es verdad. Como quiera que sea, mis queridos hermanos, este mensaje de los tres ángeles, del que la iglesia adventista ha sido depositaria, Dios depositó en ese movimiento su mensaje a su iglesia, y somos nosotros los que estamos llamados a ocupar un lugar al final del tiempo y salir a predicarlo por precepto y por ejemplo. Tenemos también esta frase: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La segunda parte del primer mensaje. Cuando estas palabras resuenan en el alma por obra del Espíritu Santo, comenzará una obra de reforma en nuestro corazón para una completa renovación de nuestro ser, que irá creciendo a medida que nos acerquemos más y más al fin de las cosas, con renovada energía que irá convenciendo de pecado y juicio a las almas que escuchen este llamado de Dios, a nuestro verdadero Dios creador, y que por fin nos aleje de la idolatría en cualquiera de sus manifestaciones. Temer a Dios nos dice que nos acerquemos a Él con verdadero corazón contrito, sin prejuicios, orgullo, soberbia, altanería y desconfianza, sino más bien con un corazón que tema y reverencie su gran obra de redención por el hombre perdido, su gran poder de salvación y el deseo de santidad que nos debe embargar al estar por fe en presencia del Santo y Sublime. Esta obra, mis queridos hermanos, no es una obra que ningún ser humano pueda realizar. Es imposible que nosotros podamos tener algún mérito, algo de valor delante de un Dios santo. No podemos. Al contrario, estamos tan incapacitados, tan débiles, tan manchados y sucios,
que es imposible que el hombre por sí mismo pueda siquiera acercarse al trono de la gracia, si no es a través de su Hijo, que Él hizo de puente para una raza caída y un juez justo y misericordioso. La Biblia, cuando uno estudia el mensaje de los tres ángeles, mis queridos hermanos, ¿sí? Y más si lo estudia a fondo, nos da un contexto. Voy a poner de nuevo la pantalla, ¿sí? Nos da un contexto muy actualizado de lo que nosotros entendemos como movimiento del tiempo del fin. Me gusta decir más movimiento que iglesia. Porque la iglesia, hermanos, es una organización estática y definida. La iglesia adventista, la iglesia luterana, la iglesia bautista, la iglesia metodista. Un movimiento es dinámico. Un movimiento va creciendo. Al ser un movimiento puede asumir nuevas verdades que antes no se entendían y ahora se comprenden y se suscriben al credo de ese movimiento. En una iglesia bautista tú tienes una verdad y no te la van a aceptar. Voy a decir, no, acá eso no creemos. Si tú sigues creyendo eso como bautista, fúndate tu propia iglesia bautista si quieres, pero acá no. Ya está cerrado, ¿sí? Lo que sería el canon de conocimiento o credo de esa iglesia. La iglesia adventista no es así. La iglesia adventista va evolucionando o va haciendo un recorrido en la historia para asimilar nuevas verdades. Hay verdades todavía que no están definidas. No están definidas en la conferencia general, en muchos pastores, teólogos, doctores en teología, no pueden definirla, porque no ha llegado el tiempo, ¿sí? Y eso es un movimiento, hasta que el Señor dé más luz, ¿sí? Pero el mensaje de los tres ángeles, mis queridos hermanos, en sí mismo parecería que son tres mensajes, o el triple mensaje angélico. Pero el mensaje de los tres ángeles es una plataforma. ¿Ustedes saben lo que es una plataforma? ¿Un escenario? Todos lo sabemos lo que es un escenario. Escenario hay muchas cosas arriba. Bueno, el mensaje de los tres ángeles es una plataforma de verdad, donde desde el mismo santuario celestial del lugar santísimo, desde el arca del pacto, emanan luz, conocimiento, verdades que hasta ese momento, 1844, estaban olvidadas, que obviamente la obra del Hijo de Perdición había logrado hacer durante 1260 años o más, ¿sí? Allá en el cristianismo primitivo, en adelante, pero que volvieron a salir a la luz por medio de un estudio muy concienzudo, muy piadoso, de hombres y mujeres piadosos, y que empezaron a entender, especialmente, por ejemplo, el santuario. El santuario nunca... Hay un pastor, Jorge Rico, que él en uno de sus estudios, todavía estoy escuchando varios sermones del pastor Jorge Rico, me gusta porque es un teólogo muy fácil de entender, en un lenguaje no es tan técnico, ¿no? Es muy fácil de entender. Y él en uno de sus sermones dice que la iglesia cristiana primitiva, los registros escritos de la iglesia cristiana primitiva y el santuario llegan hasta el año 150, 160 después de Cristo. De allí en adelante empieza a haber un silencio escritural de los padres de iglesia llamados, donde ya no se menciona más el santuario. El santuario, ya sea el judío, el santuario, no se hablaba del cielo, pero como había sido destruido Israel por Roma hacía 70, 80 años, y la liturgia del judaísmo quedó en el olvido, entonces se perdió de vista por generaciones el concepto, la noción de santuario.
Esto es lo que Daniel dice en capítulo 7, que echaría por tierra el santuario, ¿sí? Que lo haría desaparecer de las mentes de los hombres. Y no aparece el tema del santuario, o sea, no hay escritos en el año 300, en el año 500, en el año 600, en el año 800, no hay escritos de padres de iglesia en el cristianismo que hablen del santuario. Hasta que después del chasco comienza a estudiarse qué pasó en el chasco, por qué no vino Jesús. Hasta que este granjero mira el día 23 de octubre, ya a la madrugada, pasando por el maizal, como una visión, ¿sí? Donde Jesús pasaba de un lugar a otro, ¿sí? Y ellos entienden, pero ¿cómo que pasó de un lugar a otro? ¿No estaba sentado en un trono? ¿No estaba sentado, como dice la Escritura, sentado en un trono y reinando? No, lo vi pasar de un lugar a otro, con unas vestiduras sacerdotales. ¿Y qué será? Y empezaron a estudiar y descubrieron el santuario. Ese fue Hiram Edson, ¿verdad? Hiram Edson. Sí. Entonces empezaron a estudiar el santuario. Y cuando vieron que había en el cielo un santuario, entonces dijeron, esto cambia todo. Nosotros no sabíamos que había un santuario en el cielo. Creíamos que el santuario era la tierra, o que estaba en la Palestina, en Medio Oriente. Pero, y la Biblia es muy explícita. Hebreos, en el Nuevo Testamento, ¿no? Apocalipsis, hablan detalladamente del santuario. Entonces se dan cuenta de que había que estudiar más todavía. Y empezaron a salir verdades. Verdades tan preciosas que dijeron, es increíble lo que estamos descubriendo. Y el mensaje de los tres ángeles empezó a tener forma en esas primeras mañanas, esas primeras tardes, primeros días después del chasco. ¿Sí? No solamente se habla de lo que se dicen textualmente, las palabras que leemos en estos versículos, del verso 6 al 12, sino que nos llevan a estudiar profundas y olvidadas doctrinas que están todas en la Biblia, para que sepamos que en la hora del juicio que se abre a las naciones y al pueblo de Dios, se harán sobre la base de solemnes verdades que el cristianismo nominal olvidó y no desea que se prediquen. De allí es que surge el término del falso profeta. El falso profeta no quiere, no acepta que se estudien estas verdades. Todo el evangelismo, después de 1844, cuando no quiso avanzar en estudiar la palabra de Dios, dijeron, no, esto fue un engaño, esto es fanatismo. Todas las iglesias volvieron de nuevo. Es ahí donde un pequeño grupo decidió estudiar. Pastor Gustavo, levantate la manita. Quisiera dar un aporte que puede ser de interés con respecto al tema de los padres de la iglesia y aún incluso los apócrifos en relación al día de expiación de Levítico 16, ¿no? Era un tema tan importante, el santuario en sí es un tema en sí importante, pero para nuestra época cobra más valor el tema del día de expiación, el Yom Kippur, ¿no? El día del perdón, que aparece descrito en Levítico 16. Lo interesante es que en la historia cristiana aparecen dos evidencias, al menos muy claras, de padres de la iglesia que buscan interpretar el tema de los dos chivos de de Levítico 16. Uno es Justino Mártir, en su libro Diálogo con Trifón, ¿no? Él publica en el capítulo 40, así que es una referencia importante para ver cómo se desvió la interpretación cristiana sobre el santuario y particularmente el día de expiación. Entonces, este Justino Mártir, él muere mártir en el año 165 en Roma, no lo decapitan, y publicó interesantes obras a favor del cristianismo, la Apología 1, la Apología 2, pero el Diálogo con Trifón quizás sea el libro más importante porque trata del tema del sábado. Él condena absolutamente el tema del sábado, condena al judío, Trifón era un judío. Y en el capítulo 40 de Diálogo con Trifón aparece la referencia de los dos chivos de Levítico capítulo 16. La idea es que en el Diálogo con Trifón le dice a este Trifón y a los judíos en general que ignoran que la Biblia de ellos y los rituales de ellos en el santuario ya hablaba de las dos apariciones de Cristo.
Y esto significa que cada chivo de Levítico 16 representaba un aspecto de la obra de Cristo. Un aspecto sacrificial, tenía que ser muerto, y al ser echado al desierto, era también representación de Cristo echado por los judíos. Esa es la interpretación errónea que trae Justino Mártir. Eso hace que se desvíe la interpretación. Él lo aplica a Cristo, es cierto, pero se desvía la interpretación de la correcta, que si el texto habla de Azazel, no habla, es decir, es la lucha entre el bien y el mal. Es lo que miramos en Levítico 16. Y no la lucha entre el bien y el bien. Es decir, los dos chivos que representan a Cristo. Y otro padre de la iglesia que va en la misma línea es Tertuliano. Él por el año 198 escribe un libro que se llama Respuesta a los judíos. En el capítulo 14 menciona también, en la misma línea que Justino, que los dos chivos representan las apariciones de Cristo. Así que hablamos de Justino Mártir y de Tertuliano. Pero es aquí que unos 200 años antes de Cristo, en el libro de Enoc, el apócrifo, Enoc tiene tres, ese nombre es para 3 libros apócrifos, el etiópico, el eslavónico y el hebreo. En el primero es famosísimo porque ahí contiene una cita que Judas la toma en su carta acerca de Enoc, versículo 14-15, ¿no? Entonces es famosísimo la cita de Enoc. Pero en el capítulo 10 menciona a Azazel, Enoc, no el falso Enoc, vamos a decir el apócrifo Enoc, 200 años antes de Jesús. Y en el capítulo 10 menciona casi en la misma línea que Apocalipsis 20. O sea, fueron esta gente apócrifa que escriben sobre el santuario, escriben sobre los dos chivos, pero particularmente sobre Azazel, y le atinan, le aciertan. Cuando dice que tiene que ser echado al desierto, tiene que ser atado, todos los pecados que hizo caer a la humanidad caen sobre él. Eso dice el apócrifo de Enoc en el capítulo 10. Entonces, con esto quiero decir que este tema del santuario y de los símbolos, tanto el caso de los dos chivos como el caso de Azazel, el nombre del segundo chivo, era de interés en esos días del cristianismo y aún antes. Primero, los cristianos no le atinaron. Y gracias a esa interpretación de estos padres de la iglesia, hasta el día de hoy, los evangélicos y los católicos están descaminados en la interpretación. En lugar de haber prestado más atención al apócrifo, digo esto porque ¿de dónde sacamos más referencia para interpretar correctamente, especialmente a Azazel? Hoy ya en la literatura judía se acepta que Azazel es el nombre para los demonios, para un demonio en particular, para Satanás. O sea, a nosotros nos queda claro esto en Apocalipsis 20, pero especialmente a partir de los dos chivos de Levítico 16. En otras palabras, yo doy gracias a Dios por la luz que ha dado al pueblo adventista para interpretar el santuario, pero particularmente la doctrina del día de expiación, que es sumamente importante, y especialmente cómo termina ese día de expiación. Es que se limpia el santuario que se había ensuciado todo el año, que al sacrificar los corderos, en Levítico 4 dice qué tipo de animales, qué tipo de pecadores y en qué cuernos de ambos altares debía depositarse la sangre culpable, ¿no? Estaba el altar exterior del atrio, el altar de los holocaustos, y el altar interior, el altar de la oración. Los dos tenían respectivos 4 cuernos en sus costados, ¿no? En Levítico 4 dice qué tipo de animal, que era el becerro, o chivo, o chiva, y qué tipo de pecador por el cual se debía ofrecer. Si era por el sacerdote o la congregación, o si era un líder, o si era un individuo, ahí se explica, ¿no? Y entonces poner la sangre en los cuernos. Eso era ensuciar el santuario 364 días al año. Era transferir el pecado al santuario. Así también en el antitipo, nuestros pecados son transferidos al santuario del cielo. Pero hacía falta ahora la limpieza. Y era sacar los pecados del santuario y sacarlos y ponerlos en la cabeza del culpable. Y al sacarlo era el servicio del día de expiación con el primer chivo que era sacrificado. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, allí asperjaba la sangre y luego recogía la sangre con la cual había entrado con el primer chivo sacrificado, salía afuera y ponía las manos sobre el segundo chivo, el de Azazel, y ahí confesaba todo y mandaba al chivo sin ser sacrificado. Es
Ese es el grave error que cometen Justino Mártir y Tertuliano, de identificarlo con Cristo cuando el segundo chivo no es sacrificado. Él recibe toda la confesión de los pecados. Eso es Satanás. Y que en la segunda venida, el texto dice, Apocalipsis 19, por los símbolos, que baja el Rey de Reyes y Señor de Señores en caballo, con millones de ángeles en caballo, atacan a la bestia, la toman presa, la destruyen, la bestia, el falso profeta y a los pecadores, pero a Satanás se lo ata, Apocalipsis 20, a un desierto, ahí se lo echa, ¿no? Vivo, no es sacrificado, para que ahí se le imputen todos los pecados de los santos cuando empieza el juicio del milenio, ¿no? Y luego la posterior destrucción. Entonces, yo digo, ¿cómo deberíamos como pueblo adventista volvernos al santuario, mirar la simbología, estudiarla, dominarla, relacionarla con Apocalipsis, dar luz a la gente? Y tal como Jesús dijo cuando hace el juicio a las naciones, se dirige a los buenos y a los malos. A los buenos, venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros porque tuve hambre, etc. Pero los malos, y vosotros malditos, id al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, no para ellos. El fuego no es para el ser humano, es para Satanás. Pero lamentablemente, por haber seguido a Satanás, el fuego también los abarca a ellos. Entonces, ese símbolo de ponerle toda la culpa sobre Azazel, sobre el segundo chivo, lamentablemente va a caer sobre los seres humanos en nuestra generación que no aceptan el mensaje, rechazan el mensaje de los tres ángeles, especialmente el tercero, se unen con la bestia, violando la orden de la marca de la bestia, y entonces la sangre de Azazel, o la carga de Azazel, la culpa de Azazel, cae sobre Satanás, pero también sobre los que le siguieron. Por eso nuestro mensaje tiene que ser urgente, de llamar a la gente que, sobre todo si entendemos los símbolos y los explicamos, o sea, volver al santuario, especialmente el día de expiación, explicarlo. Hay diapositivas sobre el tema, que los hermanos vean, los evangélicos especialmente, el grave error que cometieron al seguir la línea de Justino Mártir y Tertuliano, ¿no? Del siglo II. Y hoy, ¿cómo lo explica la iglesia adventista? ¿Cómo lo entendemos? Y ahí encaja toda la armonía entre el día de expiación con el mensaje, especialmente de Apocalipsis, y nosotros llevando adelante esta luz al mundo entero. Amén, gracias, pastor, Amén. gracias. Hay una consulta que el hermano Francisco, sí. Sí. Leo un mensaje que envió la hermana Yanira antes. La obra transformadora del Espíritu Santo es la más importante y lo que todos necesitamos. Amén. Amén. El hermano Francisco pregunta, pastor, ¿los apócrifos mencionados debe ser, no son los que salen en las Biblias católicas? Buena pregunta. No, tenemos que hacer diferencia entre los apócrifos y los pseudoepigráficos. En el caso de los católicos, a los apócrifos les llaman deuterocanónicos. Significa de autoridad de segunda mano, o autoritativos de segunda mano, o inspirados de segunda mano, deutero es segundo. Y esos deuterocanónicos, o apócrifos para nosotros, son los que están en la Biblia católica derivados de la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, ¿no? Y entonces allí se le agregaron cerca de 10 libros, Judith, Tobit, primero de Macabeos, segundo de Macabeos, porciones de Esther adicionales, porciones de Daniel adicionales, Eclesiástico, etcétera, ¿no? Esos libros están en la Biblia católica y los católicos les llaman deuterocanónicos, queriendo con ello decir que también son de autoritativos, pero de segunda mano. Están en la Biblia católica. Nosotros decimos, no, son apócrifos. Pero estos otros que yo cité, el de Enoch, ese es pseudoepigráfico. La diferencia es que pseudoepigráfico significa que tiene un falso título, que se le atribuye a alguien importante de la antigüedad. Están, por ejemplo, los testamentos de Noé, testamento de Job, testamento de los 12 patriarcas, por dar ejemplos. Hay pseudoepigráficos como la carta de José. Son libros que se le atribuyen a los grandes personajes del Antiguo Testamento, pero son falsos. Felizmente los judíos reconocen que no son inspirados y por lo tanto los tienen en una categoría separada. Los conocemos como pseudoepigráficos. Y de allí aparece Enoch, que son 3 libros, pero el primero es el más importante porque ahí viene algo extraño. Como Judas, que lo reconocemos como canónico antes del Apocalipsis, toma, por lo menos una parte la toma, y Judas toma otra, que es de la asunción de Moisés.
donde aparece Moisés que es resucitado y subido al cielo. Eso también es apócrifo, viene de un apócrifo. Pero si Judas, que leía apócrifos, es obvio que leía apócrifos, pero él, guiado por el Espíritu Santo, entendió que esa lectura era correcta y la tomó para su carta de Judas. Y en el caso de Enoc, el versículo 14-15 en Judas, también leyó al apócrifo Enoc, o pseudoepigráfico Enoc, y ahí, en capítulo 1, ahí aparece esa cita de Enoc, de sus santas decenas de millares, y entonces la pone en su carta famosa, la de Judas. Pero en el caso de capítulo 10, ahí aparece Azazel, y ahí hubiera sido bueno, o sea, Apocalipsis 20 no introduce el apócrifo Enoc capítulo 10, pero hubiera sido bueno, porque encaja perfectamente. Incluso Apocalipsis 20 toma a Gog y Magog. Eso es inspirado, está en Ezequiel, capítulo 38 y 39, que dice exactamente una cosa tremenda que se dijo en tiempo del profeta Ezequiel y que se va a cumplir después del milenio, cuando resucitan los pecadores y Satanás es el Gog que engaña a todo Magog para atacar al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ahí vemos Apocalipsis 20 que toma una lectura del Antiguo Testamento, pero en Apocalipsis 20, al hablar de Azazel o de Satanás, no toma o no introduce o no incorpora el capítulo 10 de Enoc. Hubiera sido bueno, pero como es medio fantasioso, hay una parte ahí de Dudael, no sé qué nombre que introduce, Rafael mete allí también. Entonces, lógico, Dios sabe, esto no lo vas a poner, pero ya había gente que interpretaba antiguamente, el caso de Enoc, las decenas de millares, lo interpretaban, o sea, no es inspirado, pero esa gente, muchos de ellos decían cosas y que el Nuevo Testamento recoge. Felizmente, solamente respetamos el Nuevo Testamento, no así los apócrifos de la Septuaginta, que la Iglesia Católica los tiene en su Biblia, tanto la Vulgata y después las traducciones de la latina, Vulgata latina, al español o a cualquier idioma, ellos tienen y respetan allí. Por ejemplo, en el primero de Macabeos, o segundo de Macabeos, hay una parte final, o hay una parte donde habla del sufragio de los muertos, ¿no? En la segunda carta a Macabeos. Y eso no lo aceptamos nosotros, pero la Iglesia Católica dice, ahí lo dice la palabra de Dios, como Judas Macabeo hizo un sufragio a los muertos. Pero dice en tu apócrifo, dice en la Septuaginta. Pero eso no, pero ahí dice la Biblia. No, en tu Biblia dice, pero... Entonces, ahí es donde tenemos que ser criteriosos al hablar con los hermanos católicos de qué Biblia es la que hay que tomar. Y es la Biblia judía, no la Biblia de la Septuaginta, o Biblia alejandrina, o griega se le llama, sino la Biblia hebrea. Esa es la estándar. Y de ahí las traducciones de esa Biblia a nuestros idiomas, español, inglés, el idioma que fuera, ¿no? Eso es lo que podemos decir acerca de este tema de los apócrifos. Muchísimas gracias, pastor. Hermano Francisco, esperamos que te haya respondido. Bien, hay una cita muy linda que quiero leer sobre la hermana Huay y el mensaje de los tres ángeles, que ella menciona en la página 258 del libro Primeros Escritos. Vamos a leerla. Dice así. Es una cita larga, pero vale la pena leerla. Dice así. Vi en una visión, ella tiene una visión, vi que una compañía se mantenía de pie bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo, a los disidentes. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo ángel y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, ¡ay de aquel que mueva un bloque o clavija de estos mensajes! La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio habían obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma de lo que mencionaba sobre los mensajes de los tres ángeles. Es una plataforma que sostienen muchas otras verdades. Acercarse a la plataforma y examinar su contenido.
Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hiciesen mejoras. Hoy tenemos personas influyentes dentro del mundo adventista que quieren hacer eso. Quieren hacer mejoras. Vamos a mejorar la plataforma de las verdades adventistas. Y bueno, porque antes hay que adaptar, porque las mujeres también, por ejemplo, las mujeres tienen liderazgo, las mujeres saben, tienen su experiencia. ¿Por qué no predican? ¿Por qué no son ordenadas pastoras? Eso es ordenar o hacer, según ellos, mejoras. Dicen, entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice maestro y ellos estaban combatiendo contra él. Mis queridos hermanos, este tema para mí es muy sensible porque hay muchas verdades dentro de la iglesia adventista que nosotros queremos mejorarla, queremos elevarla, queremos hacerla más exitosa, queremos adornarla con ciertos ajustes para que pueda, según nuestro deficiente parecer, tener más éxito. Pero si lo que Dios ha hecho, ¿crees tú que puedes mejorarlo? Lo que Dios ha establecido como verdad, nosotros tenemos hasta ¿cómo decirlo, no? La actitud temeraria de creer que podemos mejorar algo. Mucha gente cree que sí. Sin embargo, los que estaban en la plataforma le decían a otros en una visión, dejen de quejarse, dejen de criticar, ya Dios lo hizo así. Y que ellos estaban combatiendo contra Dios. Relataban la obra maravillosa hecha por Dios, que los había conducido a la plataforma firme y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. Esto afectaba a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma, y estos, con aspecto humilde, volvían a subir a ella. Mirad que nadie os engañe. Esto está en la Alza tus ojos, la matutina, 18 de mayo. El título es Cuidado con las teorías seductoras. Dice así en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y dice la sierva del Señor. En este tiempo, es decir, en los días finales de la historia de esta tierra, debemos hacer un estudio especial del libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque describe escenas con las que hemos de encontrarnos. Necesitamos comprender qué es lo que nos separa y cómo enfrentarlo. Debemos conocer qué esfuerzos deben hacerse, de tal manera que en este tiempo peligroso no seamos sorprendidos por las estratagemas del enemigo. Sabemos que el último gran conflicto será el esfuerzo más decidido de Satanás para cumplir sus propósitos. Vendrá no solamente como león rugiente, sino como seductor, revistiendo el pecado con hermosas vestimentas de luz, a fin de poder capturar en su trampa a los seres humanos. Y continúa, el Señor quiere que comprendamos que es de la mayor importancia en estos días que nos mantengamos sobre la plataforma de la verdad eterna. Los que piensan que la iglesia militante es la iglesia triunfante cometen un gran error. La iglesia militante obtendrá grandes triunfos, pero también tendrá fieros conflictos con el mal para poder establecerse firmemente sobre la plataforma de la verdad eterna. Y cada uno de nosotros debiera estar decidido a permanecer con la iglesia sobre esa plataforma. Es una escena que pasó ante mí. Vi cierta obra hecha por los médicos misioneros.
Nuestros hermanos dirigentes la contemplaban, observando lo que se hacía, pero no parecían comprenderla. Allí la hermana Juárez hace una diferencia sobre lo que es la iglesia o la dirigencia y los obreros que se dedican a hacer la obra médica misionera. Hay una pregunta. Sí, La hermana Mariela pregunta, hermano Gerardo, ¿por qué las mujeres no pueden ser pastoras y predicar? ¿Hay alguna base bíblica para eso? Porque he visto que otras denominaciones tienen mujeres en posición de liderazgo. Gracias. sí, hermana. Vamos a darte un punto de vista bíblico. El ser líder no es ningún inconveniente. Sabemos que hubo mujeres líderes en el Antiguo Testamento, hubo mujeres líderes también en el Nuevo Testamento. La hermana White fue líder y una de las cofundadoras de la Iglesia Adventista. Ella predicaba. No tenemos ningún inconveniente con que las mujeres prediquen, pero para ser revestida con autoridad, que es otra cosa al liderazgo, para ser revestida con autoridad según los términos bíblicos que nosotros conocemos como la iglesia cristiana, ahí ya cambia todo, porque hay ciertos requisitos que el líder o lo que llamamos el pastor o el obispo o el presbítero, llamado en esa época, era que, entre otras características, fuera marido de una sola mujer, que fuera un hombre. En el Antiguo Testamento, el liderazgo espiritual o los que servían de pastores o, vamos a decir, intercesores entre Dios y los hombres eran los sacerdotes en el orden levítico, que eran hombres. Nosotros personalmente nunca me opondría a que una mujer se tomara el tiempo de dar una prédica. Hay mujeres que predican muy bien, ¿sí? Pero para Dios el tema de la autoridad no es sinónimo de liderazgo. La autoridad corre por otro lado. La autoridad se le da al hombre porque hay una imagen, un modelo, un tipo, que Pablo nos dice que así como el hombre es cabeza de la mujer, ya desde el Edén hay una sentencia de autoridad. Así Cristo es la cabeza del hombre, ¿sí? Y Dios es la cabeza de Cristo. Es decir, ese orden jerárquico es del cielo. No es un invento de la iglesia cristiana o de las iglesias contemporáneas, ni mucho menos de lo que sería la iglesia adventista. Es una moda contemporánea donde obedece a una agenda que no es cristiana, pero que trata de destruir los fundamentos tanto de la familia como de la iglesia cristiana al final del tiempo. No me voy a entrar mucho en detalle, tenemos para hacer, pero considero que este debate ha estado dentro de la iglesia adventista. Sabemos nosotros que hubo 3 votaciones en diferentes congresos generales de la iglesia adventista en el año 90, en el año 95, en el año 2015, donde se le preguntó a todo el mundo adventista, a los representantes y delegados, que votaran si era viable que la mujer, porque había una nueva moda, por no sé si cabe la palabra moda, sino una nueva orientación, un nuevo impulso, ¿sí? Que no era cristiano, ¿eh? Esto es una agenda, como la agenda de lavarle la cabeza a los niños y hacerlos, hormonarlos, o la agenda LGBTQ, etcétera. Esas son agendas, ¿sí? Bueno, esta también es una agenda para minar los fundamentos de la sociedad occidental y cristiana. Eso es básicamente eso. Entonces, tratar de deconstruir lo que se construyó a través de 2000 años para reimplantar en la sociedad otros pilares, ¿sí? Para que pueda haber un mayor control. Y se tiene que atacar especialmente a la familia y a las creencias. Si tú doblas
o tú quitas los pilares de la familia y los pilares de las creencias religiosas que están establecidos, tú puedes hacerle creer a las masas lo que tú quieras. Pero primero tiene que deconstruir lo que está construido. De ahí viene la agenda woke, la agenda gay, la agenda LGBT, la agenda de la 2030, la agenda feminista, la feminazis, todo eso. Eso es deconstruir lo que se ha construido primero. Y después vendrá todo lo demás. Pero son agendas políticas, ¿sí? Políticas y religiosas. Pero personalmente la Biblia no autoriza, no ha autorizado nunca que una mujer tenga un cargo de los así llamados pastora. No existe en la Biblia un término pastora. Existe en la Biblia el término profeta o profetisa, existe el término de líder y personas influyentes del sexo femenino, pero nunca han ocupado un cargo de, ya sea en el Antiguo Testamento como sacerdote, en el orden levítico, en el orden pagano sí, habían sacerdotisas, ¿sí? Jezabel era una sacerdotisa, ¿sí? Y ella adoraba al dios Ecrón, ¿sí? Ella era una pitonisa. En el mundo pagano era muy común que los griegos tenían las vestales, ¿sí? Que eran sacerdotisas que oficiaban en el templo, ¿sí? El templo de la ciudad de Éfeso existían sacerdotisas que estaban dedicadas a la prostitución. Y los hombres tenían que pagar su servicio para que la diosa Diana pudiera bendecir las cosechas, bendecir la familia, bendecir los hijos, bendecir la prosperidad material, todo. Eso es parte del paganismo. Pero en el orden cristiano y primero en el orden judío, el Señor estableció que el hombre era el que tenía que ponerse delante de Dios para interceder o pastorear a la grey, ¿sí? No las mujeres. Esto es bíblico. Ahora, yo le quisiera pedir al pastor, pero breve, si tú me das tu opinión, me gustaría escucharte, pastor. Con todo gusto, mi hermano Gerardo. Esta opinión y también otra, si es posible, haré lo posible por breve, en cuanto a la plataforma, porque esa experiencia tuvo, en cuanto a la plataforma, William Foy, que presidió Elena White, y no lo comprendió, abandonó, y sería interesante cuando no entendemos algunas cosas, cómo debemos actuar. Pero con respecto a la pregunta de Mariela, invito a que leamos el texto de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12, para mirar mejor el contexto. Sí. Dice allí, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Sí? Cuando uno lee esto, lógicamente las hermanas pueden molestarse. ¿Por qué Pablo se expresa de esta manera? Hay autores que han publicado, el caso de un matrimonio, Kruger se llama, que toma el título del texto para publicar un material, pero que va en contra de lo que el texto enseña, diciendo que era una práctica típica de Éfeso por causa de la idolatría de Éfeso, de lo que acabas de decir del culto a la diosa Diana o Artemisa, famoso en una de las 7 maravillas del mundo, un templo enorme con una diosa de muchos pechos, muy pagano ese culto que estaba allí. Y por lo tanto las mujeres estaban prostituyéndose y ejerciendo autoridad allí. Entonces, estos autores han escrito un libro diciendo que ese texto solamente se aplica a Éfeso, pero no tiene consecuencia posterior. Lógicamente hubo mucha reacción en contra. Hay muchos pastores que escribieron contra esa opinión. Pero es aquí que invito a leer un poco más todavía el versículo para decir que merece ser estudiado, y ahora comento un poco más, por lo que sigue a continuación. Esto no es una opinión de lo que pasó en Éfeso. Esto es estándar desde la creación. ¿Qué cosa? No le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces el versículo 13 en adelante explica por qué y da las razones de Génesis. Porque Adán fue formado primero, después Eva.
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación y con modestia. ¿Qué ocurre? Cuando fueron creados iguales, Adán y Eva, pero por causa del pecado hubo que hacer ajustes. Y entre esos ajustes está el tema de la autoridad, por causa del pecado. Uno tiene que prevalecer sobre el otro. Y Dios dispuso, por eso aparece en Génesis capítulo 3, 16, cuando le habla a la mujer acerca de las maldiciones que se vienen. Tú darás a luz en tales condiciones, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. A la mujer la creó, o sea, la condicionó después del pecado, porque la creó bien, y Adán lo creó bien, pero por causa del pecado hubo que poner condiciones, y esas condiciones, una de ellas es la profunda dependencia, apetencia, ansia, necesidad que la mujer tiene del varón, que no es lo mismo del varón a la mujer. ¿Por qué las mujeres cuando son jóvenes andan pensando en matrimonio? Los varones no, le huyen al matrimonio. Ya cuando son viejos quizás. Entonces, somos distintos, ya de la creación. Pero luego dice, él se enseñoreará de ti. Pero a la luz de Efesios 5 se entiende qué significa enseñorearse. Es cuando satisface a la mujer. Eso cuenta Pablo acerca de Jesús, que Jesús a la iglesia la engalana, daría la vida por ella, para convertirse en señor de ella. Así también el marido. Cuando el marido cuida a su mujer, la llena, entonces naturalmente se convierte en líder. Ese fue el sentido original de ese texto de Génesis 3:16 y la explicación que Pablo va a dar en Efesios 5. Pero volviendo otra vez a 1 de Timoteo 2, ¿por qué el hombre necesita tener autoridad? En el versículo 12, cuando dice que no le permito a la mujer enseñar primero, ni ejercer dominio sobre el hombre, para que se lo entienda bien, no es que la mujer no pueda enseñar, porque aún en el texto de 1 de Corintios 14, cuando le toca hablar acerca de las profecías, o incluso el mismo capítulo 11, también habla de la mujer, y que la mujer se le da el cabello cuando tiene que orar y todo eso. Entonces se muestra que la mujer tiene participación en la iglesia, pero enseñar es en el contexto del siguiente punto, ejerciendo dominio. Para entenderlo mejor, al dar vuelta esas dos palabras se entiende mejor, a la luz de un texto de Apocalipsis. Leo otra vez, pero dando vuelta, 1 de Timoteo 2:12. No le permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre ni enseñar. ¿Qué ocurre? Cuando hay mujeres que enseñan ejerciendo autoridad sobre el hombre, es el caso de Jezabel, según cuenta Apocalipsis capítulo 2. Y ahora cuento otro asunto todavía grave con la época que estamos viviendo, de mujeres que enseñan incorrectamente, pero cuando alguien quiere corregir, corre grave riesgo. Leo entonces Apocalipsis capítulo 2 acerca de Jezabel, aparece en el versículo 20, en el mensaje a Tiatira. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, ahora va a hablar de autoridad, que se dice ser profetisa, eso indica autoridad, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Ahí entramos en el terreno, que enseña distorsionando, pero con autoridad. Dios no quiere eso. Si hay alguien que va a distorsionar, o sea, que tiene autoridad y que distorsiona, lo hace el hombre, las más de las veces. De hecho, Pablo en sus cartas condena la distorsión de gente que predica mal. Figelo, Himeneo y Fileto. Ahí cita en 2 de Timoteo capítulo 2, que dicen que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces Pablo escribe con nombre y apellido gente que distorsiona la doctrina, enseña la doctrina, son predicadores, tienen autoridad como hombres y predicadores para hablar y distorsionan. Ok, en el caso de un hombre, Pablo retruca de hombre a hombre, pero en el caso de una mujer, si la mujer enseña erróneamente, ¿qué es lo que ha pasado ahora más públicamente? Hace poco, la esposa de Joel Osteen,
Joel Austin es muy conocido americano, pastor. Su esposa, llamada pastora también, largó un mensaje en público delante del esposo. Y los hermanos aplaudiendo. Y John MacArthur, que es un evangélico, pastor evangélico, se lo tuvo que retrucar. En cambio, si uno, como hombre, lo hace a la esposa, es un misógino. O sea, un hombre que aborrece mujeres. Por eso habla así contra las mujeres. No, aquí no confundamos las cosas. Estamos hablando de pastor a pastor. Si esa señora, llamada pastora, en el mensaje que ella dio, dijo, cuando venimos a adorar a Dios, no venimos a adorarle a Él. Venimos a que Dios tenga alegría al ver que sus hijos están alegres cuando estamos unidos unos con otros. No tanto adorarlo a Dios, o sea, satisfacer alguna exigencia de parte de Dios. Es la nuestra. Estar unidos, felices, alegres, y Dios, como Padre, desde arriba, mira que están todos felices cuando se han convocado para adorarle a Él. O sea, invirtió los términos. Entonces MacArthur la corrige. Pero ¿qué ocurre? Si un pastor la corrige, hermanita, usted está diciendo mal. Venimos a adorar a Dios porque Dios quiere que le adoren. Es para nuestro bien, pero no para nuestra satisfacción, y que Dios no quiere que le adoren a Él, sino que busquemos satisfacción entre nosotros. ¿Qué pasa? Si uno corrige, condena esa enseñanza femenina, u otra, que eso es en Inglaterra, las obispas, que Dios también es mujer, porque el sentimiento materno tenemos que verlo en Dios, no solamente el patriarcado, el paternal, sino el materno. Entonces, eso, incluso con la Virgen María se usa ese argumento también, que María, la madre, y el sentimiento materno que de un hijo que va a la madre. Entonces, ese tipo de argumento femenino, en el caso de la Iglesia Católica lo dicen los curas, en el caso de la Iglesia Anglicana lo dicen las obispas. Alguien tendrá que corregir, porque queremos ir más allá de la revelación bíblica. Pero cuando uno corrige a una mujer, ahí entramos en un problema que es contra el empoderamiento de la mujer, según la nueva Agenda 2030. Que en el lenguaje popular tenemos que empoderar a la mujer, darle poder, etc. Y si uno critica eso, y un pastor critica el sermoncito que dio una hermanita pastora, se nota que el hombre es misógino, odia a las mujeres. Entonces, tenemos que tener cuidado, no podemos dar semejante autoridad al enemigo contra lo que la Biblia enseña, y especialmente el texto que hemos leído de Timoteo, que dice que no le permito a la mujer que tenga tal autoridad que distorsione con su enseñanza, abra nuevo camino, como hizo Jezabel, enseñar a fornicar, etc. Hay pastoras, o predicadoras, dijiste bien, Gerardo, y es correcto, predicador y pastora no es lo mismo. Predicador habla, pero siempre un predicador va a estar bajo la autoridad del líder. Si es un pastor, por ejemplo, un hermano laico que entra a la iglesia, predica. Y si predica algún error, los hermanos inmediatamente van a su líder. Pastor, mire, el hermano fulano predicó, no sé cómo lo ve usted. No, hermano, déjeme que hable a solas con él. Pero si entra una pastora a predicar y ella lanza un error, ¿quién va a tener la autoridad de decirle de pastora a pastora sin ser criticado como misógino? Entonces, Dios no quiere que se deslicen mensajes que luego tengan que ser cuestionados porque son erróneos. Déjenlo en el hombre que predique, y si comete errores, como pasa con Himeneo y Fileto, aparece Pablo criticando y corrigiendo ese error. Pero cuando aparecen las hermanas pastoras, en cambio la predicadora, cuando ella predica y comete algún error, hermanita, usted puede tener una entrevista, el pastor quiere hablar con usted. Sí, cómo no. Y el pastor le dice, hermanita, mire, muy lindo su sermón, pero hay una frase que usted dijo. Oh, pastor, disculpe, yo no me di cuenta. Ok, no hay problema, ya después lo vamos a corregir. La mujer está sumisa, sometida, no, sumisa. Por eso en los textos aparece, incluso hasta de las profetisas, Débora, Hulda, mujer de Salum, Débora, esposa de Lapidot. Están sumisas, es la orden de Dios. Por eso el texto dice, si tiene que aprender, esté en sujeción, vaya al marido, pregúntele aquí y aprenda todo lo que tiene, porque su labor es en la familia, se salvará engendrando hijos. Esa es la tarea de una esposa. Apoyar el hogar, apoyar al hombre que es el que pone la cara en la calle, en la predicación, en la iglesia. Y la mujer está como un respaldo de oro, cuidando a los hijos, la familia y haciendo que esos hijos imiten luego al padre.
Pues ella va a pelear en el terreno de los hombres, con las ideas, aquí y allá, y ella opina, y estamos así como las pastoras, entramos en un terreno al cual Dios no bendice, que el mundo lo haga, allá ellos. Pero nuestro mensaje ya viene desde el Génesis, cómo Dios condicionó después del pecado al hombre y a la mujer. Gracias, pastor. Gracias, Bueno, pastor, muy amable. es un tema delicado, debemos admitirlo, pero es Un un tema, poco de debate en eso. sí, pero es un tema cultural, lamentablemente. Sí, ya entiendo el punto, lo veo bastante claro lo que él dice. Sí, sí, es un tema cultural, que no es un tema bíblico, pero es un tema cultural. Continuamos. Hay una, voy a volver a compartir la pantalla, vamos a ir un poquito más rápido, que dice así, la sierva del Señor: el fundamento de nuestra fe, que fue establecido con tanta oración, con tan fervoroso escudriñamiento de las Escrituras, estaba siendo demolido columna tras columna. Ella ve esto al final del tiempo. Nuestra fe iba a quedar sin fundamento sobre el cual apoyarse. Se eliminó el santuario, se eliminó la expiación. Ella ya lo había visto, Dios se lo había mostrado. Esto pasa hoy, 2025. ¿Le sorprende que tenga algo que decir cuando veo que las columnas de nuestra fe comienzan a ser removidas? Se enseñan teorías seductoras de tal forma que no las reconoceremos a menos que tengamos un claro discernimiento espiritual. Esto es muy importante, hermano, que nosotros tengamos en cuenta que los mensajes de los tres ángeles es una plataforma, ¿sí? Y después hay una cita de Evento de los Últimos Días, capítulo 14, que dice así: el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje, que sería el cuarto ángel, Apocalipsis 18, el Espíritu Santo, alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Ahora debe darse en todas partes del mundo el mensaje del ángel que sigue al tercero. Debe ser el mensaje de la cosecha, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución, entonces el mensaje del tercer ángel crecerá y se convertirá en un fuerte clamor. Hermano, la persecución es la que va a purificar a la iglesia y aún más todavía encenderá la santidad de los siervos de Dios. Y se convertirá en un fuerte clamor y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Debe proclamarse la verdad en cada ciudad de América. Debe darse el mensaje de advertencia en cada país del mundo. Durante el fuerte clamor, la iglesia, ayudada por las interposiciones providenciales de su exaltado Señor, difundirá el conocimiento de la salvación tan abundantemente que la luz será comunicada a toda ciudad y pueblo. Está por ocurrir una crisis. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, debemos proclamar las grandes verdades para estos últimos días. No pasará mucho tiempo antes de que cada persona haya oído la advertencia y hecho su decisión. Entonces vendrá el fin. Y esto va acompañado sobre hombres santos y mujeres santas que salen con rostros resplandecientes en santa consagración en medio de la persecución, y a ellos les da más fortaleza. Fíjense ustedes, no la comodidad, la persecución los hace acercarse más a la santidad de Dios. Y la sierva del Señor dice en el Evento de los Últimos Días, página 83-84, lo siguiente: como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo: ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra.
Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladarse a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas, tomarlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Amén. Amén. Tremenda cita la de la sierva del Señor para aquellos que buscan a Dios y que quieren servir con corazón sincero y honesto en el último llamado que Dios hace a su iglesia. Mis queridos hermanos, nos queda poco tiempo. Este mensaje se va a dar. Y hombres y mujeres con rostros resplandecientes saldrán. Eso no quepa la menor duda. De los puestos avanzados. Y de los puestos de avanzadas. De ahí la necesidad. Ella dice, no consideren que es una privación el que tenga que trasladarse al campo. No lo vean como una carga, no lo vean como algo pesado, algo que no quiero hacer, algo que me cuesta, algo que no puedo, no quiero, no. Allí esperan abundantes bendiciones, contemplar la naturaleza, estudiar a Dios, estudiar la agricultura. La hermana Juan menciona que es el ABC de la educación que Dios quiere darnos. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿qué tiene que ver que yo tenga la uña negra de tierra con la educación y el carácter? Hasta que me puse a plantar acá y ayudándole a mi esposa. Porque la verdad, hermanos, cuando tú ves los primeros retoños, acá con el hermano José Antonio nos hemos también puesto a plantar tomate, los primeros retoños y las primeras hojitas de una semillita que eran diminutas y comienzan a crecer y uno mira al cielo y dice, Señor, gracias. Y a tener paciencia y perseverancia. Y esa es la obra que Dios desea que nuestros caracteres tengan en el campo. Entre otras actividades, la agricultura. Y que tengamos contacto con nosotros, uno con otro. Que hablemos de verdades eternas. Que nos alimentemos, nos animemos, nos confortemos. Y esa es la obra que el Señor desea para su pueblo del fin. Porque cuando venga la crisis, que vendrá sorpresivamente, esta crisis nos pillará a más de uno o a más de 1.000.000 o millones de adventistas, literalmente en el mundo, somos 24 millones, descuidados, dormidos. Creíamos que sabíamos cuándo tomar decisiones y no las tomamos en el momento adecuado. De ahí es que se nos insta a cada uno de nosotros a tomar decisiones ahora. ¿De qué vale que yo me haya preparado intelectualmente si no puse la mano en el bolsillo, sacar dinero y invertir en mi futuro espiritual? A nosotros nos tocó en su momento 4.900 euros la mudanza en 2 viajes. Solamente mudanza. Nosotros lo anotamos. Gasolina, tuvieron que pagar chofer. Y peajes. Y peajes. Y alquilar camión. Y todo eso. Entre los 2 viajes que tuve que pagar chofer porque a mí me quitaron en Alemania la licencia de conducir. De una manera tan insólita, pero bueno, dije, bueno, no podía. Dije, si usted tiene que conducir, no puede. Así que si tiene que hacer, yo dije, pero tengo que mudarme. Bueno, contrate chofer. Me tocó hacerlo. Pero era ese momento, con mi esposo lo hablamos, o vamos en el verano. No, le dije, no, vamos ahora. Y avancemos por fe.
Y después vinimos acá y bueno, ya lo contamos. Pero nosotros tuvimos que tomar decisiones así y avanzar por fe. Señor, te hacemos responsable. Y gloria a Dios que hemos tomado esa decisión. Y nuestro hermano José Antonio también. A los 10 días. A la semana vino, estuvo 2 días y al siguiente fin de semana se vino con la furgoneta y todas sus cosas. Y él también. Y después de unos 2 o 3 meses nos tocó ir a Valencia a entregar el piso. Yo lo acompañé en auto y fuimos ahí, etcétera, etcétera. Y son decisiones, hermano. La hermana Joa dice, no consideréis que es una carga, una privación el tener que abandonar las ciudades. No es un problema. No debiera ser en nuestra cabecita un problema. No debiera ser. Debiera ser una alegría el que estamos obedeciendo un llamado del Señor directamente a nosotros para que tomemos esta decisión solemne de cambiar nuestro rumbo, nuestra vida, lo que haremos de aquí en adelante para el servicio de Dios. Y cambiar también nuestro carácter a imagen de Jesucristo, Exacto. que lo estamos experimentando. Amén. El entorno que el Señor desea para su pueblo del fin es que salgan de la ciudad. Las ciudades se van a volver muy problemáticas, se van a volver jaulas con las nuevas directrices. Ya conocemos de sobra todo eso. Pero aquellos que no estén en la ciudad, nosotros conocimos un matrimonio que estaba viviendo en el COVID, en el campo, un matrimonio adventista. Y ellos decían, para nosotros no cambió nada. No cambió nada, porque nosotros salimos de la mano con mi esposa y íbamos a caminar y volvíamos, salíamos, entrábamos, salíamos, no había cuarentena, no había nada. Para nosotros fue igual. Y nosotros le contamos, para nosotros no fue igual, porque yo estaba trabajando en Berlín, ella también, y era un castigo. Me bajaban de los trenes, de los autobuses, de los metros, Raus, me decían fuera, ¿sí? Y me tenía que bajar, porque no tenía el código QR de la vacuna, ¿sí? Entonces, y bueno, dije, bueno, eso fue lo que nos terminó de echar, o de tomar decisiones. Pero para la gloria del Señor, y le doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor. Y le damos con mi esposa gracias al Señor también. porque hemos tomado la decisión. Una gran decisión. Una gran decisión. Y gran gracia recibida. Instamos a nuestros Estamos hermanos. recibiéndola. Amén. Instamos a los hermanos a que planifiquen. El próximo jueves, Dios mediante, vamos a hablar del tema de lo que sería la quinta reunión. Estoy hablando con una hermana en privado y lo voy a comentar el jueves porque tenemos ya un proyecto más avanzado, Dios mediante, y lo tenemos que madurar y lo vamos a comentar el jueves para el tema del salir de las ciudades. Mis queridos hermanos, tenemos que tomar, ya empezar a llevar a la práctica y avanzar por fe. Hermano, avanzar por fe. Si no avanzamos, mal. Cada uno con Dios. Yo lo digo en mi humilde opinión. Porque el Señor va a tomar para sus filas hombres y mujeres valientes. Valientes. Y lo voy a decir otra vez. Valientes. Que hayan confiado en Él. El Señor nos dice a nosotros, sé valiente y esfuérzate. ¿Sí? Sé valiente y esfuérzate. Confiemos en el Señor. Es su obra. Esta es su obra. Este es su plan de redención. Y a nosotros nos llama con ese privilegio que tenemos de ser llamados nosotros, del privilegio que el Altísimo, el Rey de Reyes, el Creador, se haya fijado en una cucaracha como Gerardo. Y que me haya llamado y yo haya dicho, Señor, heme aquí, ayúdame. Yo voy a avanzar por fe. No sé, no conozco qué va a pasar una semana, no sé, pero en ti confío. Y avanzamos. Hermano José Antonio. Sí. Hay un momento que es que nos exponemos a que Jesús nos diga la frase que le dijo al joven rico. Jesús le dijo, una cosa te falta.
Hermanos, el puesto de avanzada no es, podríamos decir, ir de excursión o amor al campo. Es una necesidad. Estudiemos eso bien, con tiempo. Es absolutamente una necesidad en este momento, porque vamos a afrontarnos con el tiempo del fin, la persecución. Además, tenemos que afrontar nuestro carácter, hemos de cambiar. Y necesitamos un clima de fe, un clima de creencia en Dios, en su poder, para transformarnos y poder cumplir su voluntad en lo que va a venir de persecución, de dificultades, el hambre, la sed, etcétera, que vamos a tener. Y que no sea, hermana y hermana, que al final Dios te diga, una cosa te falta. Amén. Vende todo lo que tienes y sígueme. Es seguir a Jesucristo en este momento el puesto de avanzada. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, y que el Señor nos dé gracia abundante para que podamos confiar en Él y que aumente Él nuestra fe. Roguemos Mi querido para hermano que Gerardo, aumente nuestra fe. Hermano José Contreras, para todos una bendecida tarde igualmente acá para ti, en los que hermano. estamos en Bendiciones. Latinoamérica y para ustedes una bendecida noche. Sí, mi querido hermano Gerardo, por comentarle, bueno, las cosas de Dios son grandes, cosas que no sabemos. El día de ayer, estos días no me he conectado con ustedes porque he estado de aquí a más o menos a unos 80 kilómetros, están haciendo un puesto de avanzada y la persona que ha dispuesto los terrenos, estamos viendo el tema legal. Yo, como le dije hace un rato, yo no comparto mucho el tema de puestos de avanzada, pero veo que en el corazón de esta dama, de esta hermana de iglesia, eh, existe esa predisposición, ese espíritu tuyo, Gerardo, el mismo espíritu que tú tienes, tiene ella, y está en ese proceso. Entonces, bueno, con mi esposita, ayer tuvimos una reunión. Aproximadamente estaban unas 12 personas, creo que estábamos ayer. 16, ya, estábamos 16 personas ayer en la reunión después del Sábado Santo. Y ellos están con el propósito de realizar el puesto de avanzada. Entonces, no sé, mi querido hermano, tengo dos consultas contigo en este momento. La primera, de pronto tú tienes dentro de tu base de datos personas de acá de Ecuador que quieran ser parte de este puerto de avanzada. Esto es en un sector que se llama Valle Hermoso, de aquí a, sí, 60, 80 kilómetros, ¿ok, no, mija? Sí. Sí, es vía, bueno, nosotros estamos un poco distantes, pero no tan distantes. Y entonces, no sé, en primer lugar, si es que tú tienes de pronto dentro de tu base de datos personas que quieran ser parte de este puesto de avanzada, primer lugar. Segundo lugar, hablamos bastante del tema de la organización. Aquí en el Ecuador existe la Fundación Fundeí. Entonces, bueno, están estudiando los que van a estar a cargo del proyecto. Van a estudiar el cargo si es que se hacen como adscritas a Fundeí. Porque Fundeí, bien o mal, ya tiene personalidad jurídica y ya está instalado aquí en Ecuador. Entonces, ellos también son verdad presente y ya están trabajando ellos en Imbabura. Y bueno, uno de los casos que se estudió ayer es de la posibilidad de pronto de ser adscritos este puesto de avanzada, puesto que Fundeí trabaja aquí en el Ecuador aproximadamente más de 5 años y tiene mucha experiencia, porque ese es un puesto de avanzada muy grande en Imbabura. Entonces, con esa intención, quería, por interno te mandé un mensajito, porque hablamos también el tema de los estatutos, de posibilidad, si es que me puedes facilitar más o menos el formato. Estamos viendo por acá, también tenemos un hermano que es abogado, para que nos ilustre los temas legales para la posible constitución en forma reglamentaria, estatuaria y legal conforme a las leyes del Ecuador.
Entonces, eso quería compartirte, querido hermano. ¿Cómo no, hermano José? Mira, hermanito, dos cosas. Primero, los contactos. Nosotros no tenemos muchos contactos, excepto los que estamos acá o algún otro que otro contacto. Por eso de Ecuador te tenemos a ti y creo que, no sé si alguien más, ella es la que sabe. ¿Tú recuerdas a alguien más de Ecuador? No. Así que vivan allá, no tenemos contacto de Ecuador, pero están viviendo, que son ecuatorianos, pero viven acá. Exacto, tenemos contacto de gente de Ecuador, pero no está en Ecuador. ¿Sí? Exactamente. No está en Ecuador. Segundo, hermano, el tema de lo que sería los estatutos, yo no tengo ningún inconveniente. Antes que me olvide, hermano, no tengo WhatsApp, lamentablemente. Entonces, si tú quieres mandarme mensaje, mándaselo a mi esposa, porque ella sí, la semana pasada me han cerrado 3 veces la cuenta de WhatsApp, las 2 veces me lo abrieron y ahora me lo cerraron por tercera vez y no, ya voy 3 días, 72 horas y no tengo novedades. Entonces no tengo WhatsApp. Pero te cuento el tema de los estatutos. Yo te puedo pasar una copia modelo de nuestros estatutos, pero si tú dices que lo vas a poner, o esta señora, esta hermana, va a poner bajo otro puesto de avanzada, no necesita estatutos, porque ya los tiene el puesto de avanzada, supongo, ¿no? Eso es un tema, pero poner la hermana o quien fuere quien esté dirigiendo todo eso bajo otra autoridad que no sea ella como propietaria, corre un riesgo, hermano. Yo personalmente, si tú quieres, lo podemos hablar en privado, corre un riesgo, porque se saben de experiencias que no son felices, ni tienen un final feliz, ¿no? Siempre nosotros hemos dicho que aquellos que aportan, ya sea la propiedad o la casa, tienen todo el derecho de ser el presidente o el director de la junta directiva del puesto de avanzada jurídicamente hablando, ¿sí? Para proteger su propiedad. Ahora, si yo pongo mi propiedad y se la cedo a otra entidad y otra entidad va y se va a hacer cargo y yo le cedo, una vez que tú le cedes, por antonomasia, una cesión se llama donación. A un puesto avanzado se llama donación. Y las donaciones son irrevocables por ley, ¿vale? Existen ciertos argumentos que pueden invalidar, pero tiene que ser probado ante un jurado, ante un juicio. Te lo comento porque estamos en esa experiencia nosotros, ¿sí? Entonces, es muy delicado el tema ponerlo a nombre de otra, a menos que conozcan bien y todo lo demás, pero aún así todo, se han sabido casos que no han sido con un final feliz, ¿vale? Pero si lo quiere hacer, obviamente, está en todo su derecho, es su propiedad, desde luego, ¿no? Ahora, el tema de los estatutos, habría que ver si el primer puesto de avanzada que tú mencionaste está debidamente reglamentado, o sea, si está debidamente inscrito como una asociación sin fines de lucro, porque si no está inscrito como asociación sin fines de lucro, le va a ceder ese terreno o lo que tenga a una persona particular, y todavía más peligroso, ¿me entiendes? Pero de todas maneras, cada quien maneja su negocio o su asunto como quiere. Yo ahí sí, Sí, ya no es. sí, efectivamente, el puesto de avanzado que te mencioné, ellos son legalmente constituidos. Yo lo había revisado en el MIES, acá es del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ellos tienen una regentería a través de un acuerdo ministerial. Entonces ellos están legalmente constituidos. Eso no, pero bueno, es que todavía están ellos, los coordinadores, los que van a ser administradores de este proyecto, todavía están analizando la posibilidad, si se adscriben o no. Entonces todavía no sabemos si es que verdaderamente se van a adscribir, Sí, esa es la palabra. juntar, unir. Adscribir, Sí. ¿ya? Entonces todavía no sabemos de ese tema, pero la otra posibilidad es que ellos propiamente se constituyan. Es lo mejor. Entonces, esa es la alternativa, inclusive que ayer en la reunión quedó como favorita, pero sin excluir la otra posibilidad de la adscripción.
Entonces, bueno, todavía lo que estamos ahorita es, en cierta forma, viendo el tema de la personería jurídica. Ese es el primer punto, porque en base a eso se van a realizar los otros procesos. Entonces, este era, digamos, de cierta forma, no sé cómo, pero me contactaron y algo como había estado en todas tus clases, la mayoría de tus clases, mejor dicho, casi desde el principio. Entonces, se Hermano, me ilustró. mira, tú puedes pasar el teléfono de mi esposa, o sea, el mío no, porque Ya no se lo tengo. pasé. Perfecto. Me pidió el número, ya se lo envié, Exacto. hermano. Al número de mi esposa te pasa su número y esta gente nos puede contactar a nosotros y nosotros le damos nuestra opinión al respecto. Una opinión, por supuesto, ¿no? Como experiencia, como ya que tenemos. ¿Sabes qué? Sí, no me gustaría compartir tu número. Voy a decirte por qué. Porque justamente la hermana, no te voy a compartir el nombre de ella, ¿ya? Para evitarnos algún inconveniente o un impasse, porque son amigos de Nelson Berrú. Yo Ok. quisiera evitarme ese trago amargo, Ok. tanto para ti como para mí. ¿Por qué? Porque decir, bueno, José Contreras le facilitó a tal persona el contacto y ahora tienen, no sé, yo quiero evitarme Te ese agradezco. mal momento agradezco. tanto para ti como para mí, porque yo sé que ella es amiga de Nelson Berrú. Entonces, lo importante es el tema de la sabiduría que ustedes tienen, el conocimiento, la experiencia. Y obviamente yo también conozco muy bien el tema reglamentario, porque algunas veces en mi vida, tanto profesional, he sido gerente de algunos proyectos en donde han tenido estatutos y sé muy bien cómo deben organizarse los estatutos en referencia al punto, digamos, social, benéfico, lo que sea. Entonces, yo conozco muy bien ese tema. No soy abogado, pero me ha tocado estar en ese Entiendo, tema hermano. muchísimos Perfectamente, años. entendemos, sí, sí. Entonces, solamente es una ayuda de conocimiento, de facilidades, porque el proceso me lo conozco por acá. Obviamente tendrán que los que tienen la facultad de firmar los documentos en el punto de vista de como abogados, ellos deben realizar este proceso prácticamente. Y nosotros solamente vamos a hacer el acompañamiento y mi intención es colaborarle con la información que he adquirido gracias a ustedes. Entiendo. Y Entiendo. eso Mira, nomás, mi hermano, querido Gerardo. no necesariamente tiene que ser un abogado, puede ser una gestoría, ¿vale? Abogado atiende otros asuntos, más litigios que otra cosa. En cambio, una gestoría es la que te abre una sociedad, una empresa, una asociación, una ONG. Es una gestoría que conoce más los pasos legales oficiales que se deben seguir, ¿no? Pero de todas maneras, tú estás allá, tú conoces cómo se mueve, pero en la normalidad de los casos, un abogado está para eso también, pero para otra cosa más, pero también son más caros, por otro lado, ¿eh? En cambio, una gestoría es algo, es lo más indicado, es la que te abre, ¿no? Este servidor hace 15 años tuvo una empresa en Barcelona, una SL, y yo abrí, contraté a un gestor, ¿sí? Que me haga todos los papeles, y etcétera, etcétera, y se abrió. Y después se cerró por cuestiones económicas, de crisis acá en la crisis económica del 2010, 2011, etcétera. Pero creo que un gestor está más indicado que un abogado. En mi humilde opinión, por supuesto. Y obviamente son más baratos. Hermano, llámame mañana y si tú deseas, por privado, a la tarde nuestra, después de las 3 de la tarde nuestra, ¿sí, hermano José? Y ahí lo podemos conversar sin ningún problema. ¿Te parece? Ok. Vamos a entender que dijo que sí. Sí, no hay problema. Lo que pasa estaba tratando de que no se me pierda el número de contacto que me deja. Luque está dando, ¿verdad? El que me enviaste el número de contacto ahorita. Ah, sí. Luque Sí. dice. El número de contacto Ya. del pastor Sousa, que él de pronto como que conoce personas de Ecuador. La hermana Yanira también dice que ella vive cerca de Ecuador porque ella está en Colombia, sí, en la frontera, creo que en el departamento de Nariño. Ya. Ya. Yo vivo cerca de Ecuador. Ya, sí, ¿verdad? Bueno, de todas formas, también si es que tienen el contacto de la hermana Yanira, nos Sí, facilitaría buenazo para de pronto
Mi Tú esposa sabes después que- te lo va a facilitar. Se lo paso. Sí, por favor, hecho, ya. Sin Sí. problema. Todos los números que están en el chat, después ella te lo va a pasar, hermano José. ¿Sí? Muchísimas gracias, mi hermano Gerardo. Hermano, para servirte. Mis queridos hermanos, se hizo más de 2 horas. Siempre digo, vamos a hacer una hora, pero siempre llegamos a las 2 horas. Pero bueno, Pero hay temas de conversación. son temas muy importantes, claro que sí. Vamos a darle gracias a nuestro gran Dios y a nuestro buen Dios por este momento que nos da de poder reunirnos para ser instruidos, ser enseñados por Él. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros más aún de lo que ya lo está haciendo. Roguemos por una porción mayor del Espíritu Santo en nuestras vidas, por un espíritu de arrepentimiento y por aumento, para que el Señor aumente nuestra fe. Es muy importante eso, mis queridos hermanos. Amén. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, tú que conoces perfectamente nuestros corazones, Señor. Amén. Nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Queremos alistarnos, Padre, para cumplir tu voluntad y ser valientes en tu ejército. Amén. En ese último ejército que tú estás preparando para cuando comience esta gran crisis pronto. Pero necesitamos de ti, Señor, constantemente. Necesitamos de tu dirección, Amén. de tu gracia. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de cada uno de nosotros, de este grupo y de todo aquello que temen tu nombre. Amén. Porque sin ti no podemos hacer nada, Señor. Pero en ti somos más que vencedores. Amén. Amén. Esa es la promesa que tú nos das. Pero también tú nos dices que seamos valientes y que nos esforcemos. Danos más fuerza y danos más fe y valentía para defender tu causa, defender tu nombre y alistarnos, Señor, para el momento de la crisis y estar listos y calificados por el Santo Espíritu para salir con rostros resplandecientes en santa consagración a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Amén. Esa verdad de que llegarán a cada persona en este mundo y tomarán decisiones. Tremenda responsabilidad tú nos das, pero también todas las promesas de que tú estarás con nosotros. Amén. Te rogamos, Padre, que aumente nuestra fe. En el nombre precioso de Jesús, elevamos esta humilde plegaria. Amén. 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 Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por Feliz semana acompañarnos. para todos. Feliz semana. Fuerte, fuerte, fuerte abrazo en Un abrazo. Cristo para todos. Y siempre, siempre para gloria de nuestro Dios. Bendiciones Saludos. a todos. Bendiciones, feliz Gracias. semana. Bendiciones. Feliz semana, hermana Mariela, hermano José, hermano Yanira, hermano Cipriano, hermano Arturo, Bendiciones para Lucía, todos. hermana Feliz Verónica, semana. Marlene, hermano Francisco, pastor, hermano José Antonio, mi churri, yo la quiero mucho. Feliz noche feliz tarde para ustedes. Saludos, Feliz familia, un tarde, abrazo. feliz semana. Feliz Bendiciones. noche, feliz semana, bendiciones. Bendiciones. Bye.